Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, de parte de la Dirección de Investigación, un saludo muy especial. Hoy terminamos exitosamente el ciclo de conferencias de investigación 2020 con el webinar Visibilidad de la producción científica. Nos acompaña el doctor Atilio Bustos González, como en las demás conferencias. El doctor eh, él es doctor en Ciencias de la Información desde la Universidad Extremadura de España, investigador asociado del Grupo Shimago. Su propósito es apoyar el desarrollo de una cultura de la calidad y la gobernanza en las universidades de América Latina, mediante dirección estratégica, entre otras metodologías. Para esta conferencia, para este webinar de hoy, pues vamos a hacer la misma metodología de las pasadas, que es que a medida que el doctor Atilio nos expone el tema, ustedes podrán ir haciendo las preguntas en el chat. Nosotros las recopilamos, las clasificamos y las vamos exponiendo al doctor Atilo para que él nos las pueda responder. Doctor Atilo, adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad de la Universidad Cooperativa. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Estamos muy cerquita, como sucede en esta época de pandemia en que estoy en Medellín. Eso es muy cerquita y a la vez muy lejos porque no nos podemos juntar. El otro día me junté con un amigo del mundo universitario en un hotel aquí en la misma manzana donde yo vivo. Y nos dimos la mano, y ¡oh! Nos dimos la mano, qué cosa tan extraordinaria en estos tiempos. Así que a partir de eso entro en materia. Hemos querido, déjenme comenzar a proyectar con la presentación, y la cual está disponible, Liliana lo tiene. ¿Por qué hablar de la visibilidad? Porque en este mundo digital, intensamente digital en que vivimos en los últimos 8 meses o 7 meses, en este mundo digital la producción científica tiene una visibilidad propia de los canales de comunicación de confianza que hubiésemos utilizado, pero los autores podemos hacer muchísimo para que la producción llegue al destinatario. Esta mañana hablaba con un investigador de otra universidad colombiana muy cercana a la cooperativa, y entonces me decía, ¿y dónde publico? ¿A nivel internacional o nacional? Y yo le digo, mira, tu trabajo es metodológico, públicalo a nivel internacional. Y si luego quieres, publicas en español el caso, pero una revista internacional no va a publicar casos. Si tú quieres que la metodología que has desarrollado sea leída en Colombia, públicala en una revista internacional. Y luego, y aquí viene lo de la visibilidad, mándale un correo a los principales actores que están haciendo, en este caso era un tema de responsabilidad social universitaria, que están trabajando en la responsabilidad social universitaria en América Latina, y darles a conocer a esas personas claves en esas universidades tu trabajo. Eso es darle visibilidad a la producción científica propia. Vamos a volver sobre este concepto con mayor profundidad. Yo les propongo la lectura de un artículo y 3 libros. El artículo es un artículo publicado este año por el profesor Ortega en El Profesional de la Información, y que creo que es extraordinario. Está en acceso abierto, por supuesto, en su nueva página web que comenzó a funcionar hoy, y que es muy interesante desde el punto de vista de clarificar qué es los metadatos y cómo se pueden utilizar para hacer lo que se llamarían medidas almétricas respecto a la visibilidad de la producción científica de un investigador. El segundo es este libro sobre la manipulación y las malas conductas en la investigación académica. En Colombia periódicamente se destapan casos de este tipo. A veces en los días que eso ocurre nos sorprendemos mucho, y luego pasaría al olvido. Quizás si tuviéramos más instalado estas prácticas, esto pasaría con menos frecuencia,
y horrorizaríamos más, o sea, nos llamaría más la atención cuando sucede. Y el último es un libro publicado la semana pasada que se llama Twitter para científicos, una guía para que usted pueda potenciar o fortalecer su carrera académica por la vía de la producción científica. Si bien este es escrito por un profesor que tiene un apellido completamente latino, él está situado en una universidad, me parece que en Australia. Y el libro es muy interesante. Quizás un poco largo para un tema de tan pocos caracteres, pero bueno. ¿Cuáles son los imperativos que nos seguimos moviendo en un mundo académico? Pareciera ser que este publish or perish, o sea, publicar o perecer, era un imperativo muy grande, pero que ha ido mutando a una segunda forma de expresar esto, que es publicar para impactar o perecer. O sea, si mi trabajo no tiene visibilidad y por lo tanto no llega a tener impacto, sería una tristeza para un propio investigador y obviamente a nivel agregado como universidad nos produciría problemas. Pero publicar no significa, o sea, ser un investigador activo no significa que automáticamente voy a ser visible. Y el ser visible no garantiza que voy a impactar. Pareciera ser, como lo he discutido con amigos míos como Tomás Bayer, que detrás de cualquier acción de impacto hay una condición básica que es la calidad intrínseca de los productos que tenemos. Por lo tanto, solo se va a producir impacto si la comunidad científica u otras audiencias sobre las cuales espero llegar perciben que en la comunicación científica que estoy promoviendo, visualizando, hay una calidad intrínseca. Los distintos stakeholders, los distintos destinatarios de mi producción científica tienen una gran oportunidad de recoger en el mundo entero los mejores trabajos. Por lo tanto, van a ser racionales, selectivos, oportunistas, van a estar expuestos a la serendipia, pero también van a estar expuestos a las acciones de visibilidad. Por lo tanto, las acciones que un autor prominente, con un seniority reconocido, con una reputación reconocida, van a hacer que un trabajo sea leído. O sea, si me llega a mí una alerta de Google o de Mendeley y el autor del trabajo es Borman, o Leiderdorf, o Moya Negón, o Brown, o quien quiera que sea famoso, en la reputación sumada a la visibilidad me generarán ese link entre la comunicación de visibilidad que recibo y el interés por leer ese trabajo. Por lo tanto, todos los actores vamos a estar expuestos a una gran metralla de visibilidad y por lo tanto, cuando estoy tan expuesto, finalmente desarrollo estrategias para ser selectivo. Pero los trabajos que no son visibles difícilmente van a llegar a tener impacto. Los trabajos que no tienen calidad difícilmente van a llegar a tener impacto. Por lo tanto, la visibilidad es una expresión del marketing científico. Yo entiendo que la expresión marketing científico tiene dos acepciones. En el campo del marketing se ha entendido como marketing científico la acción de desarrollar este tipo de estrategias basados en evidencia. Yo lo estoy usando en la segunda acepción, que es el marketing de productos científicos, de los productos de los científicos que pueden ir a distintas audiencias. Y por lo tanto, entendemos marketing científico como la acción de visibilidad, de visibilizar, promover, colocar en el mercado correcto, delante de los ojos correctos, los productos de conocimiento e información
para que estos sean consumidos por la mayor cantidad de stakeholders posible y generando impactos en todos los niveles que eso sea significativo. Por lo tanto, el marketing científico no es solo de científicos para científicos, sino que el marketing científico tiene que ver con la promoción de los productos generados en el conocimiento científico con unas audiencias. Y el acto será de conectar productos con audiencias que el mismo científico puede saber cuáles son las audiencias más interesadas en ese campo. Por lo tanto, esto se da desde las reglas de los propios campos disciplinares, o sea, lo que es posible para promover, por ejemplo, en filosofía, no es igual a lo que yo puedo usar para promover en el campo de la gobernanza universitaria, y esto a su vez discrepa a lo que yo puedo hacer en el campo de la economía solidaria. Por lo tanto, dentro de las comunidades, asimismo, existe como unas reglas de lo que es posible, de lo que es disruptivo, de aquello que está en la frontera y de aquello que choca casi en el borde de lo no ético, cuando mis acciones sobrepasan o dañan el grado de libertad de los otros. Por lo tanto, el límite de mi libertad consiste en extender el máximo mis posibilidades sin sobrepasar o violentar las libertades de otros miembros de la comunidad, de otros stakeholders. Por lo tanto, el marketing científico lo que hace es generar una articulación entre productos que tengo como investigador y audiencias potenciales a las cuales llegar. Ahora, esas audiencias debo pensarlas en grande, no como si estuviera en el Campeonato Mundial de Bilbao. Por lo tanto, esas audiencias son globales y son locales. En mis estudios de campo podrán ser locales, pero debo ser capaz de escalar conclusiones de escala o interés global. Y por lo tanto, para llegar a una audiencia más grande, como en el primer ejemplo que puse, tengo que pensar que voy a utilizar una lengua que me permita llegar a una audiencia completamente universal. Por lo tanto, esa visibilidad deberá generar impactos científicos, impactos sobre la academia y impactos sobre la sociedad. O sea, los impactos no se limitan a los estadígrafos cienciométricos del efecto que una producción científica tuviera sobre la comunidad científica, sino que debiéramos ser capaces de dar cuenta de esos resultados ahora, o de esos impactos. Muchas acciones sobre otras audiencias no significan tener impacto, simplemente significa que he dado visibilidad. Y obviamente visibilidad o exposición o repercusión no es igual que impacto. Por lo tanto, deberé ser capaz de dar cuenta y medir que efectivamente mis resultados generan en la sociedad unos cambios. Y ojo con aplicar percepción selectiva de la realidad, o sea, que hago una observación particular y llego a unas conclusiones gigantescas respecto del valor de mis resultados. Por lo tanto, el llegar a publicar en una revista de corriente principal es solo el primer paso de este esfuerzo. Por lo tanto, arriba podríamos llamarlo calidad científica o identidad científica. En definitiva, esto es seniority. El concepto en inglés es mucho más amplio y por lo tanto el seniority se conforma con ganar proyectos y por lo tanto poder hacer investigación. Segundo, tener un perfil investigador y que la producción esté unificada sobre una única identidad y por lo tanto sea reconocible por los demás. En la medida que yo fragmento mi producción, difícilmente conformo una facilidad para acceder, pero difícilmente genero un espacio para que otros reconozcan
la producción de un autor determinado. Y finalmente, lo que pudiéramos llamar la construcción de la reputación científica, que tiene por un lado el impacto en un sentido tradicional, que es el impacto sobre la citación, el publicar en revistas prestigiosas y por lo tanto generar una exposición para que mi producción sea conocida y valorada, particularmente porque la propia revista le aporta valor a reconocer o le resta valor a reconocer la valía de mi trabajo, y finalmente por las acciones para visibilizar y por lo tanto generar un nivel de apropiación de esos contenidos por la mayor cantidad de usuarios posible. Piensen por favor en un investigador que ustedes conozcan que sea de alta reputación. Me he permitido colocar a Manuel Elkin Patarroyo, un investigador que no requiere presentación en Colombia, pero piensen ustedes en el investigador de más alta reputación que ustedes conozcan o que más lo haya y que a su vez lo haya impactado en su vida, porque no basta que sea un investigador que haya impactado en su vida, sino que sea reconocido como un gigante, como una persona que ha hecho una contribución que ha movido la frontera del conocimiento con total claridad. Y piensen en la siguiente perspectiva. Son personas que saben contar en palabras sencillas y fascinantes lo que ellos han investigado. Segundo, cuando hablan, ¿de dónde viene su seguridad? ¿De lo que saben o de lo que saben porque han investigado? Por lo tanto, sé porque estudio, pero también sé porque he hecho. Y lo que he hecho genera un nivel de comprensión sobre la realidad muy avanzado. Y la tercera perspectiva que les propongo que piensen es cuán buenos propagandistas, cuán buenos gerentes de marketing son de ellos mismos. Entonces, con personalidades algo extrovertidas, con personalidades a veces un poquito autorreferentes, pero con personalidades complejas y fascinantes, estos personajes son capaces de cautivar a muchos y de poner en lenguaje sencillo los aportes que ellos han hecho. Es cierto que son personas que se han formado, que han ganado proyectos, que han realizado investigaciones, que han generado patentes o que han regalado las patentes. Algunos de ellos pueden haber hecho mucho dinero, otros no, pero han ganado grants, han publicado mucho, son invitados a ser miembros de comisiones de sabios o son ignorados en esas comisiones de sabios. Pero en definitiva, la dimensión que quiero mostrarles es que en pocos casos uno puede ver que un investigador que ha hecho contribuciones muy significativas sea alguien que no le guste contarle a los demás en qué consisten sus aportaciones. Y por lo tanto, lo que quiero mostrar es cómo estos hombres o pro mujeres tienen una dimensión de darle visibilidad a su producción. No importa si están hablando en un medio de prensa escrito, si están siendo entrevistados en la televisión o si están en una conversación, en una cena con otras autoridades. En todo momento ellos emergen y le muestran al mundo lo que son. Obviamente no todos tenemos ni ese nivel de reputación, ni esos logros, ni esos méritos, ni esos premios para ser igual. Pero sí lo que tenemos es una producción científica que podríamos hacer los esfuerzos necesarios para identificar, normalizar. No todos los países tienen el CIVILAC, lo tiene Colombia, lo tiene España, lo tiene Brasil, pero en otros países esto es mucho más libre y por lo tanto lo que tenemos que hacer es usar estándares internacionales como son los Author ID o los Researchers ID y generar una identidad como la de ORCID, como la identidad en Scopus, en WOS, en ResearchGate, en Google Profile.
en distintos niveles de fuentes de datos debiéramos nosotros tener una identidad. Si Google me interesa, tener una identidad en Google. Si en Scopus me interesa, si WOS me interesa, si Medline me interesa, en los distintos niveles en que me interese ser conocido en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo tanto yo debiera tener aquella identidad que articula mi producción y me hace, por lo tanto, que cuando alguien me busque, encuentre toda mi producción académica. Y ojo, porque alguien podría buscarme en Facebook, y el punto es, ¿cómo quiero aparecer en Facebook? O en WhatsApp, ¿cómo quiero aparecer en WhatsApp? Por lo tanto, esta frontera entre lo científico y la vida privada es sutil y debería tener cuidado de cómo quiero construir esa identidad, cómo quiero aparecer en LinkedIn, cómo quiero aparecer en otros sitios. Por lo tanto, esto no es solo un esfuerzo de uniformar mi producción, sino que de definir el carácter con que quiero ser conocido en redes. Y seguramente una forma de medir eso muy a lo bruto es googlearse con el nombre completo encerrado entre comillas y ver cuántas menciones hay respecto de la producción de un investigador en comparación con sus colegas de facultad. Y podríamos tener una primera aproximación muy burda respecto al nivel de presencia o de visibilidad que la producción académica de un investigador determinado tiene respecto de otro del mismo campo disciplinar. Evidentemente habríamos con la idea de que no basta publicar o perecer, sino que pareciera ser que el eje en que nos movemos es publicar con impacto o perecer. Pero ¿qué es impacto? ¿Dónde se producen los impactos? ¿A quién me interesa impactar? ¿Y cómo mido lo que estoy impactando? Pareciera ser que la palabra impacto es una palabra manoseada. Incluso se usan indicadores completamente incorrectos para hablar de impacto de los individuos. Cuando estamos hablando de visibilidad o de impacto, estamos hablando de individuos. Por lo tanto, aplica la Declaración de San Francisco y por lo tanto, cuando mido individuos, veo el valor de cada trabajo individualmente y no saco conclusiones a partir de las revistas de publicación. Por lo tanto, cuando hablemos de impacto, solo hablemos de indicadores de impacto de personas y no de revistas. Obviamente, los científicos quieren tener impacto sobre la producción de otros científicos, o sea, que sus trabajos sean utilizados por otros investigadores. Pero cuando estamos en una universidad como la Cooperativa de Colombia o cualquier otra universidad, cualquiera, todas, absolutamente todas las universidades de Colombia, porque en Colombia no existe ninguna universidad de investigación y por eso hago esta afirmación tan categórica. Solo existen universidades docentes y universidades docentes que hacen investigación. El efecto, el impacto que deberíamos tener es primero, absolutamente primero sobre nuestros propios estudiantes. ¿Y cuál es ese el efecto para esos estudiantes de contar con unos profesores que son unos investigadores activos, que dominan un método, que dominan la frontera, que dominan el lenguaje de la disciplina y por lo tanto que pueden compartir con la seguridad que lo hace Pata Arroyo el hablar respecto de su campo de estudio, con la autoritas de estar contribuyendo a mover ese campo de estudio y por lo tanto con la capacidad de transferir a sus estudiantes unas competencias que el propio investigador dispone. ¿Cómo le voy a enseñar a gestionar el conocimiento, a encontrar respuestas a preguntas sobre problemas que recién están surgiendo? ¿Cómo lo apropio
la búsqueda de información o los métodos científicos en el estudiante si existe una distancia significativa entre el saber hacer y lo que enseño a hacer. Por eso creo que los cursos de método de investigación son un curso poco útil y el efecto así se sabe en el mundo, porque estos temas de investigación es un objetivo transversal que cada estudiante se empapará en la medida que tiene contacto con muchos profesores a lo largo de su formación. Y por lo tanto, el primer impacto, el más importante de todos, hablando muy en serio, el primer impacto y el más importante de todos es el efecto de esos profesores sobre sus estudiantes cuando esos profesores son personas que realmente investigan. Los niveles de los demás impactos son menores, son de otro nivel respecto de este primer nivel, que es el efecto de esos profesores en contacto con esos estudiantes a través de unas mediaciones pedagógicas que producen la apropiación en los estudiantes de un conjunto de competencias que les van a servir a lo largo de la vida. Luego vendrán los impactos sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, sobre las políticas públicas. Pero, por lo tanto, si estamos hablando de visibilidad, mi primer énfasis en hacer visibilidad es sobre mis estudiantes, sobre los estudiantes de la universidad, sobre los estudiantes en el mundo. Ese es el primer foco de la visibilidad. Y las formas de lograr esa visibilidad son distintas a las que vamos a analizar ahora, porque la forma de lograr eso es mediante distintas estrategias de aprendizaje que hace que esos alumnos desarrollen el dominio de una competencia, guiados por un maestro que la domina. Luego vendrá el reconocimiento científico, que recibirán, bueno, siempre los ejemplos en pedagogía son extremos, y aquí estoy hablando del reconocimiento del premio Nobel, y indudablemente eso es la apoteosis del reconocimiento científico, pero en distintos niveles de desempeño esto existe. Cuando premian a un profesor dentro de la universidad por su producción científica, eso es reconocimiento científico. Y cuando premian a un profesor por ser evaluado como un gran académico en la propia valoración de los estudiantes, eso es un reconocimiento académico. Ahora, piensen en los casos en que ambos reconocimientos recaen en la misma persona. Y van a darse cuenta que no son pocos los casos en que ese académico, que es un gran profesor, que le hace honor a Academos, el presocrático, también es a su vez una persona que desde el punto de vista de su producción científica pudiera ser de gran valía y reconocimiento. Por lo tanto, esto de ser académico tiene muchas áreas o muchas aristas de reconocimiento. En muchos sistemas científicos, el académico es un gran docente y es un gran investigador, y están absolutamente amarrados, unidos, inseparables, indefectiblemente no distinguible cuándo soy científico y cuándo paso a ser académico. Está unido en el concepto de la noción de académico. Y por lo tanto, esto que para algunos pudiera parecer como una decisión, me ha tocado trabajar estos días con una universidad chilena donde los profesores pueden tener dos perfiles, o perfil académico o perfil investigador, y eso significa que en el segundo caso tiene una carga académica mucho menor, la mitad de la carga académica de los que están en el primer perfil, y tienen que generar unos productos de investigación.
en un mundo académico de mucha tradición, ese distingo no sería posible hacerlo. Y de hecho, tener solo un perfil de docencia y no un perfil de investigación sería algo que en esos ambientes es visto con una cierta distancia, con un cierto nivel de reserva. Pero difícilmente voy a tener reputación o reconocimiento sobre la producción si yo no he hecho lo necesario para que sea visible. Fíjense que en sociología de la ciencia se dice el conocimiento no comunicado no existe. Pero la frase significa mucho más. El conocimiento no comunicado, pero a su vez, o sea, el conocimiento comunicado, pero a su vez publicado en una revista oculta, no es visibilizar. Hoy día, en estos días, esta semana, pero particularmente hoy día me hicieron la pregunta, ¿y sería conveniente publicar en una revista venezolana? Digo, por ningún motivo, a menos que usted quiere asegurarse de que nadie vea lo que usted produjo. Por cierto, en la semana pasada algunas revistas de la Universidad de Zulia fueron expulsadas de Scopus por malas prácticas, encabezando la lista la revista Opción, que por supuesto les recomiendo, si tienen algún trabajo en evaluación, retirarlo inmediatamente, porque la revista ya salió de Scopus, todavía no es visible, pero he recibido una comunicación oficial de Elsevier. Por lo tanto, el nivel de visibilidad es estar en el lugar donde soy visto. Y por oposición, frente a la frase que acabo de decir, el nivel de invisibilidad es estar en el lugar donde se están cayendo de ese nivel de notoriedad por prácticas académicas reñidas con la ética, que fue la primera frase que puse cuando contextualicé qué era el marketing científico y decía que tenía que ser ético. Por lo tanto, actuar sin ética o actuar con malas prácticas de producción científica, finalmente, en vez de generar visibilidad, genera lo inverso por escándalo. Aquello escandaloso es muy visible, pero de alguna manera hace cuestionar la calidad de lo que produzco. Por lo tanto, como afirmé hace algún momento, la visibilidad tiene que llevar como condición intrínseca la calidad. Y la ausencia de calidad en lo muy visible es lo escandaloso o poco ético, y eso me marca por lo inverso de lo que deseo lograr. ¿Quiénes son los llamados a dar visibilidad? Bueno, los propios editores, los propios autores, las instituciones que publican los resultados y por lo tanto quieren que su contribución o percepción de contribución sea la más alta posible. Existirán muchas herramientas, muchas plataformas, muchas tecnologías, pero lo que no debemos olvidar que estas simplemente son mediadoras de unos investigadores que generan unos resultados de investigación en una mano y unas audiencias que necesito o quiero conectar en otra. Y obviamente los autores de estos productos sospechan cuáles son las audiencias a las cuales quieren llegar o tienen claridad de cuáles son esas audiencias. Pueden llegar a otras audiencias y eso en sociología de la ciencia se llama, es una forma de la serendipia, cuando alguien encuentra algo que no estaba buscando. Pero en definitiva lo que yo quiero conectar es productos con audiencias y entonces todas estas plataformas que le estoy mostrando, desde la instantaneidad de Twitter o de Facebook hasta lo permanente que puede ser una producción científica en una revista que queda indexada en Mendeley, en Figshare o en ResearchGate y queda mucho tiempo ahí en esa. No menciono Wikipedia porque Wikipedia, si bien puede quedar mucho tiempo, también podría ser modificado por otros textos, pero en definitiva todas estas plataformas las debo entender como conexión y por lo tanto visibilidad
usa herramientas tecnológicas como herramientas solamente, pero el gran efecto que quieren generar es una conexión, un puente entre productos y audiencias. ¿Cuáles son los instrumentos mediante los cuales una institución puede dar visibilidad? Bueno, hay algunos de esos que son decisiones políticas. Por ejemplo, hay una decisión política en la universidad en torno a buscar revistas de más alto nivel de centralidad, que apoyan Q1, Q2. Dos, que la universidad apoya que algunos artículos sean publicados en inglés. Tres, que la universidad apoya el APC. Todo eso está en la tarea previa, antes de publicar. Y después de publicar, ¿qué hace la universidad para apoyar? Bueno, primero que nada tiene un repositorio que está encargado de colectar, preservar y difundir los contenidos que en él se coloquen. El repositorio de la universidad ha crecido muchísimo hasta llegar a 17.000 objetos al día de hoy, más de 17.000 objetos. Es en términos de tamaño el repositorio número 18 de Colombia en términos de contenido. Hay otras instituciones que logran ser más activas. Hay una gran cantidad de trabajos de grado colocados en el repositorio. Hay más de 1.000 artículos científicos de académicos de la universidad puestos en el repositorio, pero hay muchas estructuras o formas o comunidades por las cuales llegar. Hay comunidades temáticas, hay programas académicos, hay sedes, hay tipologías documentales. Por lo tanto, el repositorio lo que ofrece es la convergencia de un conjunto de productos académicos generados por miembros de la misma universidad. Esos productos son cargados con metadatos en una plataforma que preserva su contenido y esos metadatos son indexados por Google y otros buscadores como Dimension cuando estos objetos a su vez tienen un DOI identitario. Por lo tanto, el repositorio es quizás el instrumento de política institucional de los que más fuertemente contribuyen a dar visibilidad a la producción científica propia. Otro de los elementos que en la universidad actúan de forma muy alineada con lo que he planteado es el sello editorial, y particularmente dentro del sello editorial de la universidad, aquel conjunto de libros que están indexados en el Book Citation Report. Y desde esa perspectiva, la universidad logra que cada uno de esos capítulos publicados en esos libros tengan un nivel de contribución equiparable a publicar un artículo indexado en una revista indexada en Word. Y abre, por lo tanto, temáticamente en un espectro muy amplio, incluso hasta algunos campos del derecho, la posibilidad de que queden indexados en Word esa producción científica, la cual sería recuperable desde el mundo entero. Entonces, la estrategia de monografías indexadas es muy potente. Hay una tercera estrategia del sello editorial que es la indexación de las revistas, el cual está avanzando para lograr la indexación internacional de algunas revistas en campos donde la universidad presenta una ventaja competitiva frente a la oferta de otras revistas. Hay varios proyectos, yo no quiero contar detalles para no quemar los bollos en la puerta del horno, pero en general podemos decir que desde el punto de vista institucional existen unos instrumentos alineados entre biblioteca, dirección de investigación y sello editorial que hacen que la universidad, desde el componente que a ellos les toca, sea muy eficaz. Hay otros elementos que podrían mejorar la eficacia, como son los blogs científicos, porque los posts que la universidad está publicando en esos blogs
no son indexados internacionalmente. Por lo tanto, habría que revisar ese componente de la estrategia para lograr que sumara como una contribución relevante a generar esto que finalmente deseamos, que es apropiación social del conocimiento. Cuando tengo productos y tengo muchos stakeholders, el conjunto de los stakeholders es la apropiación social del conocimiento, incluyendo, por supuesto, nuestros propios estudiantes, nuestros propios egresados y las regiones de aprendizaje donde la universidad se sitúa, que son muchísimas, al ser una universidad, una de las 3 universidades más extendidas en Colombia. Y por lo tanto, eso genera por un lado, una misión, un sentido de responsabilidad que está en el propio proyecto educativo, que es generar investigaciones que tengan un efecto sobre la calidad de vida y las regiones en las cuales la universidad actúa, sobre los estudiantes de esas regiones que están matriculadas en la propia universidad. Y por lo tanto, la visibilidad lo que ayudaría es, en algún sentido, a generar esta apropiación social del conocimiento. La forma en que ello se produce no tienen pesos idénticos. No sé, este es el modelo de mi ciencia, en donde por razones gráficas todos tienen el mismo tamaño, pero en general se producen, digamos, esfuerzos de apropiación diferentes según roles de esa apropiación y las temáticas en las cuales estamos trabajando. Por lo tanto, lo que se produce cuando le doy visibilidad a la producción científica, lo que se genera es lo que podríamos llamar una pirámide reputacional. La pirámide reputacional en su base goza de herramientas o redes que me permiten dar a conocer de una forma muy rápida lo que está sucediendo. Pero también me permiten transmitir mentiras, noticias falsas, desinformar a los votantes, decir que voy ganando cuando en realidad voy perdiendo. Y por lo tanto, lo que sucede en definitiva es que los medios sociales y la visibilidad mediática está constantemente en esta tensión entre me gusta, no me gusta, le creo y no le creo. Y un lector inteligente, un profesional joven, un científico, está constantemente en este juego de ¿realmente le creo o no le creo? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es entender que existen unos medios sociales instantáneos, Twitter, Facebook, News, blogs, Reddit, pero que ninguno de nosotros vive de un like. O sea, es tan insignificativo que nunca me he molestado en verlo, ni menos comentarlo ni con mi esposa ni con mis hijos. Si ya cuando me citan en Scopus apenas me dan bolilla, imagínense si yo llegara a contar, ¡ay, conseguí 3 likes! No, o sea, la verdad es que eso es poco trascendente. Y por lo tanto, ¿cuándo comienza la trascendencia? Cuando comienzo a subir por estas pirámides. Y por lo tanto, si un trabajo, si un post en un blog es muy leído, eso ya es otra cosa. O sea, ya la gente comenzó a consumir, a usar, consumir aquella producción académica que estoy haciendo. Si una nota editorial es publicada, eso ya es distinto en un diario. Pero si esa carta al editor no solamente es publicada, sino que luego otros lectores la comentan y la agregan y generan un diálogo ciudadano abierto en esas páginas editoriales, eso ya es totalmente distinto. Y por lo tanto es muy distinto que uno coloque un
tweet o un mensaje que comenta una noticia, y otra cosa es que eso genera una cadena de una comunicación que genera algo constructivo. Por lo tanto, mientras más subimos en esta pirámide, va a dejando de ser instantáneo. Ya existe un delay, una demora entre la producción de un objeto documental, la descarga, el uso. Y aquí entonces aparecen los indicadores almétricos, en estos dos peldaños de abajo, aquellos que dan cuenta de que si una noticia tiene repercusión o si un producto genera mayor nivel de uso. Más personas lo cargaron en su cuenta de Mendeley, más lo descargaron. Y por lo tanto, las plataformas son simplemente este conector entre producto y audiencia, y las métricas son una parte pequeña de cómo medir lo que ha sucedido en esas plataformas. Por lo tanto, todo lo que suceda en los dos primeros peldaños lo llamaremos indicadores almétricos, y lo que suceda en la parte más alta, que es la aplicación de conocimiento generada por otros, lo llamaremos indicadores cienciométricos. Explicadas así las cosas, nos damos cuenta de que unos complementan a los otros, que si lo que a mí me interesa medir es el grado de aplicación o apropiación de un contenido, los indicadores cienciométricos sí son capaces de describirlo, que si lo que pretendo es medir la apropiación social de conocimientos, tendré que buscar algunos indicadores que pudieran ser de carácter almétricos o pudieran ser simplemente como datos almétricos, o pudiera ser generar indicadores más avanzados que combinan datos almétricos con algún otro tipo de evidencia, y por lo tanto me produce unos indicadores, ya no datos, sino que indicadores de ese grado de apropiación social. En República Dominicana hay un profesor que es muy activo publicando artículos, según él, en ResearchGate. Y luego llega muy orondo a contarle a la vicerrectora de investigación el número de cientos de descargas que sus artículos han tenido. A mí no me cabe la más mínima sombra de duda. Ese profesor le pide a sus alumnos que lo descarguen, no una, varias veces. Por lo tanto, que él llegue a contar de que sus artículos son muy descargados, contrario a lo que él quiere, que es generar la noción de que su conocimiento es muy valioso para los demás, la única conclusión a lo que yo llego es que este profesor es muy activo con sus estudiantes para inducirlos a leer su propia producción. Hasta ahí los hechos. Por lo tanto, indicadores almétricos no sustituyen indicadores cienciométricos. Los complementan en la base de la pirámide con el nivel de valoración que demos a esa base de la pirámide. Por lo tanto, la visibilidad mediática es la repercusión instantánea, inmediata, pero como todo lo que es inmediato o instantáneo, también es efímero, desaparece a la misma velocidad que llegó, y un tema deja de ser tema al día siguiente, y ya nadie vuelve a retuitear un tuit viejo. Por lo tanto, estas no son métricas de impacto, son métricas de repercusión o grado de extensión de las redes entre los cuales se difunde un contenido. Y dependiendo del tamaño de esas redes, es el efecto que ello tendrá sobre unas audiencias definidas. El uso y consumo está asociado a que un producto de conocimiento afectivo comienza a ser leído, utilizado, y si llegara a pasar al paso siguiente es que pudiera ser citado. Pero la cita vale en la medida de la fuente de datos que utilizo, y por lo tanto, si soy muy citado en tesis de grado,
eso también puede tener una explicación. Yo recuerdo por muchos años en una universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, era de que las tesis de la carrera de Ingeniería, Alimentos y Ciencias del Mar siempre tenían agradecimientos para los bibliotecarios. Pero eso no se daba igual en ninguna otra biblioteca de la universidad. La universidad tenía cerca de 24 bibliotecas. Entonces, la conclusión que quería hacer ver el personal de esa biblioteca es que ellos hacían un gran trabajo, o era, como también se podía concluir, que ellos inducían esos agradecimientos. Por lo tanto, siempre que estoy en presencia de indicadores de este tipo, siempre hay que pensar cuánto es mención natural y cuánto está inducido. Doctora Atilio, tenemos la primera pregunta. Alguien nos pregunta si mi reputación se ha afectado negativamente por las malas prácticas de los colegas con los que trabajé en el pasado. ¿Cómo puedo recuperar o mejorar mi imagen luego de esto? Buena pregunta. Bueno, si he tenido socios que me han inducido a un traspié, sea porque he publicado un artículo que haya sido eliminado de alguna revista por alguna razón que el editor haya considerado necesario la eliminación del artículo, o si mi artículo tiene un problema de paternidad sobre las ideas, me refiero a plagio u otras formas, o a falsificación de datos, o alguna otra forma de malas prácticas. Lo único que me queda hacer es tener una conducta intachable en el futuro. Obviamente uno no le va a dar visibilidad a esa producción que tiene esta condición de algún tipo de problemita. Y la mejor forma de solucionar eso es no solamente tener una conducta intachable, sino que ser altamente productivo. Por lo tanto, esa mácula, mientras más productivo yo sea, más pequeña se vuelve. Si la situación es muy extrema y el personaje se llama Amelec Viloria, obviamente tengo que reinventarme completamente. Ahora, discutir si uno era consciente o inconsciente respecto de la situación que se generó, yo diría que en realidad en un problema de integridad científica, todos los coautores son responsables. Pero también en un problema de integridad científica, el director de la investigación tiene un peso de responsabilidad muy grande. Lo otro que sucede es que uno deberá hacer el aprendizaje y por lo tanto establecer qué controles pudo haber hecho para que no le sucediera algo así antes. Es cierto que si me invita a una persona de mucha reputación a investigar con él, es difícil decirle que no. Pero si me manda un manuscrito a medio hacer, yo sí puedo aplicarle un software antiplagio, tanto a la versión en inglés como en español. También sí puedo asegurarme que los otros coautores hayan trabajado de forma significativa en la generación de los resultados. Y hasta donde me sea posible puedo intentar verificar que los resultados que se están presentando son razonables. Por lo tanto, si yo tengo una duda, debiera abstenerme a sumarme a un proyecto en el cual alguna de estas situaciones o de otras tipologías de situaciones pudieran presentarse. Por lo tanto, yo diría que la respuesta en concreta es, en el futuro, prudencia
cuando soy invitado a ser parte de un proyecto de investigación. B, tratar de ser lo más productivo posible, porque eso va a hacer, y de la mayor calidad posible, porque eso va a hacer que aquellos artículos, si llegaron al extremo de ser artículos retractados, efectivamente se minimicen respecto a una trayectoria de total integridad científica. Y evidentemente este tipo de experiencia, por muy dolorosa, de alguna manera yo creo que deberíamos ser capaces de transmitirle a nuestros estudiantes estos traspiés, o sea, lo difícil que puede ser discernir estas situaciones y los controles que uno debiera hacer. Yo agradezco al profesor que haya hecho la pregunta porque es una pregunta muy atingente a la realidad colombiana en general y particularmente de septiembre a esta fecha, y por lo tanto lo único que nos queda es aprender de lo que nos ha pasado y actuar como maestros, compartir no solo los éxitos, compartir aquellas situaciones complicadas con los estudiantes, porque si solo le hablamos de los éxitos y nunca les hablamos de que se pueden producir situaciones complicadas, aunque nos volvamos anónimos en nuestra propia explicación, obviamente tenemos una capacidad de analizar la realidad con mayor cantidad de información y por lo tanto seremos capaces de presentar las situaciones de una manera que sea de utilidad para todos. Gracias por la pregunta. Por lo tanto, el impacto científico requiere no solamente que mi trabajo sea útil o valorado por otra comunidad científica, sino que además para lograr eso tengo que ser capaz de publicar en una fuente que esté indexada en los sistemas internacionales que permita generar unas métricas de alta reputación respecto de esos objetos. Solo voy a poder saber, por ejemplo, si mi trabajo está, como hay casos en la misma universidad cooperativa, en el percentil 99 de citación, eso significa que está en el 1% más citado, si yo puedo comparar mi trabajo con la producción científica en el mismo campo en el mundo entero. Eso solo lo puede hacer Web of Science o Scopus. Pero, ¿puedo comparar el nivel de citación de un trabajo mío en relación a todo lo que se han citado los trabajos en Google Scholar? Clarísimamente no. Y voy a dar una sola razón. Porque los trabajos de Google Scholar no están clasificados por categorías temáticas, ni por áreas. Las áreas son muy grandes, las categorías son específicas. Pero al no saber con qué tengo que compararlo, ya esa sola complicación impide que yo pueda tener un estadígrafo como el que planteo más arriba. Hay otras debilidades como es la vulnerabilidad de la fuente de datos a que un autor pudiera aumentar artificiosamente esos niveles de citación. Por lo tanto, las salmetrías son muy interesantes, pero son frágiles. Frágiles en la capacidad explicativa y frágiles por la vulnerabilidad a que un profesor como el que planteo en esa universidad en República Dominicana haga que sus alumnos bajen mucho sus artículos desde ResearchGate. Pero lo que él no explica es que nunca logró que alguno de esos artículos haya sido publicado no en una revista indexada, haya sido publicado en una revista. O sea, nunca le ha ganado a nadie. Esos trabajos están publicados en ResearchGate porque él subió sus manuscritos a ResearchGate. Pero todos sabemos que ciencia es aquellos manuscritos que han sido sometidos a un proceso de evaluación de pares administrado por un editor. Eso hace que una revista cumpla una función social tan importante, una revista científica, o que un tribunal de una tesis doctoral
cumple una función social, o que una comisión evaluadora de tesis en una universidad cumple una función social. Por lo tanto, si yo por mí y ante mí publico en una plataforma que permite la autopublicación y luego digo que el indicador descargas es un indicador de mi impacto científico, la verdad es que estoy dos veces manipulando, o una vez desinformando y la segunda vez manipulando. Desde el punto de vista positivo, ¿qué es lo que indicadores almétricos miden? Por ejemplo, utilizan bases de datos especializadas o repositorios temáticos especializados. PubMed es la de mayor reputación de las bases de datos secundarias referenciales selectivas en medicina, pero Archives es el repositorio en física más antiguo de los repositorios. Nace en el proyecto Los Álamos en Estados Unidos y muchos amigos físicos me dicen, yo todos los días tengo unas alertas y entro a Archives y leo lo último que se haya subido a Archives en mi campo temático. Y eso se lo enseño a mis estudiantes de doctorado. Ellos deben gastar su primera hora en la mañana revisando lo que se ha subido al Archives. O sea, esa es una forma de saber qué está pasando en mi campo científico y leyendo muchos títulos y abstracts. Y si el título es muy llamativo, pasaré al abstract. Y si el abstract me interesa, pasaré a leer el artículo. Habrían otras fuentes como en ciencias sociales o en economía o herramientas como Handler, que funciona muy bien con los repositorios institucionales como el de la universidad. Todos los objetos que están subidos, los 17.000 objetos que están subidos en el repositorio institucional de la Universidad Cooperativa tienen su número Handler. Algunos tienen DOI, particularmente los artículos de revista. Algunos libros tienen su ISBN, particularmente los editados por el sello editorial de la universidad o otros sellos editoriales de prestigio. El Almetrix, no todas las plataformas dan igual peso y por lo tanto una noticia, su news publicado en un boletín de noticias pesa mucho, un blog pesa menos, una mención en Wikipedia pesa menos, una citación en patentes pesa menos. Yo lo haría pesar mucho más porque ser citado en patente, pierdan cuidado que es extraordinariamente difícil, más difícil que ser citado en una base, en revistas indexadas en una base de datos corriente principal. Tener un tweet, ser evaluador en Publons, tener una mención en LinkedIn, tener un video en YouTube, tener alguna pensión en Pinterest. Fíjense cómo va bajando el peso. Y obviamente en este botón o flor podríamos decir que mientras más colores tenga, significa que tengo una mayor presencia en distintas redes, que las distintas redes tienen un peso diferenciado y por lo tanto esto es un valor ponderado del nivel de exposición de un trabajo. Otro generador de información almétrica es PlumX. PlumX, si usted se fija, se compone de citación, uso, capturas, menciones y redes sociales. Esto es como tener el triángulo que ya habíamos visto respecto de máximo nivel de instantaneidad y de visibilidad y más alto nivel de reputación y trascendencia a partir de la apropiación del conocimiento generado, particularmente por otro científico. Entre uso, aquí está gran parte de lo que pudiéramos llamar la apropiación social del conocimiento. Cada una de estos elementos se abre en una lámina, lo he dejado dentro de la presentación, ustedes lo pueden abrir cuando quieren, yo ahora me lo voy a saltar. Pero en definitiva lo que genera PlumX es un grafo en donde cada uno de las 5 dendritas de ese grafo o flor genera una relación respecto de social media, mención, capturas, usos y citaciones. Por lo tanto, se lee de derecha a izquierda en un sentido inverso de las manecillas del reloj
y obviamente una bolita más grande significa de que ese producto tiene un mayor nivel de uso, de un mayor nivel de citas. Si entramos a Scopus, a cualquier artículo, vamos a encontrar que existe una información respecto de su repercusión social, partiendo de citas, uso, capturas, menciones, medios sociales. Este es un trabajo particularmente citado que he buscado de ejemplo, en que si se fija tiene muchos tweets, algunos mandados por los propios autores y otros generados por otras personas en otras partes del mundo. Incluso comentarios en Facebook. Hay 4 blogs que han escrito sobre él. Hay muchos readers, tanto en EBSCOhost como en Mendeley. Hay mucho uso, o sea, mucha descarga desde plataformas como las de EBSCO, que los textos pueden estar texto completo, y luego ha recibido una serie de citas desde Scopus. Aquí se pueden ver algunos de los tweets más recientes, de los blogs más recientes y alguna información de metadatos del artículo. En definitiva, la pregunta es, ¿quién creen ustedes que es responsable de lo que sucede del uso hasta los medios sociales? Y con toda certeza la conclusión que ustedes llegarán es que los propios autores pueden ayudar mucho a que esto ocurra de forma ética o ocurra de forma tramposa. En el trabajo de Ortega que les propuse en la bibliografía, presenta una información muy interesante, que es la evolución del porcentaje de cobertura de los principales proveedores de indicadores almétricos. Y fíjense cómo Mendeley y PlumX han ganado un nivel de cobertura enorme frente a indicadores directamente como almetrías o uno que se llama SED u otro que se llama Impact History. Les recomiendo leer el artículo de Ortega porque la verdad es que a mí me pareció extraordinariamente claro y revelador. Por lo tanto, la visibilidad y la producción científica depende de los autores, de los editores, de las universidades, de las bibliotecas. Y en el caso de la Universidad Cooperativa, la biblioteca está haciendo su parte, la universidad está haciendo su parte, el editor está haciendo su parte y los autores, algunos muy bien, están haciendo su parte, pero otros, si nos hubieran explicado esto antes, habríamos podido hacer más. Por lo tanto, lo que le propongo, antes de pasar a la parte preguntas, es, fíjense que existe un conjunto de acciones que puedo hacer después de publicado un artículo que pueden ayudar mucho a obtener visibilidad. Pero no debo olvidar 3 decisiones que tuve que tomar antes. Primero, si el proyecto tiene coautoría internacional o no. 2, a elegir con mucho cuidado la revista de publicación y que ésta tenga visibilidad internacional. Y muy amarrado a lo anterior a la revista está el elegir el idioma de publicación. Que mi instituto o grupo de investigación debiera tener un sitio web, así como antiguamente en la entrada de un laboratorio había una pizarra donde estaban los cover page de los últimos artículos publicados. Deberíamos tener un sitio web que nos permitiera conocer, más allá del Group LAC, porque eso es horripilante, más allá del Group LAC, un sitio web en condiciones que nos permita ver cuál es la producción de un grupo de investigación y generar algunos indicadores. Pero, ¿cuál debería ser los pasos que yo debiera dar para volver visible una producción científica determinada? Entonces, primero, el WhatsApp con DOI, los tweets desde la propia revista o desde mi propio tweet, subir el contenido a ORCID. Si me interesa, y aquí es un optativo, si a mí me interesa y me siento cómodo usar Facebook, si no me parece, no lo uso. Si me parece usar Twitter, lo uso. Si no me parece, o Instagram. Nada de esto es un obligatorio, sino que es, si a mí
en mi libertad académica y en mi pautas de comunicación científica se ve bien hacer eso o se ve de un nivel tan disruptivo que finalmente actúa en contra y no a favor. Subir a Mendeley en los recursos es una estrategia interesante, que mis alumnos tengan Mendeley y darles a conocer los nuevos artículos. Y aquí hay una pregunta que siempre hago. Y usted entonces le recomendé leer el artículo de Ortega. ¿Se los mando el artículo en PDF o ustedes lo bajan? Indudablemente la respuesta es: yo no mando ningún PDF. Ustedes bajen el artículo de Ortega o el libro de tweets o el otro libro sobre buenas prácticas y datos. Porque en definitiva, cuando yo te entrego a otra persona un PDF, dejo de registrar de que esa apropiación, que ese uso se generó. Por lo tanto, si mientras más personas bajaran los artículos desde las revistas o desde los sitios editoriales, habría a lo menos esa información en términos fidedignos y no que se disminuya enormemente producto de que transferí el archivo PDF y no hice que el alumno tuviera que ir a acceder a la fuente. Correo electrónico entre mis contactos, entre las personas claves en el área en el cual yo investigo. Subir el producto a ResearchGate, a academias.edu si a ustedes les parece, a LinkedIn si a ustedes les parece, que en el News Internacional se haga un blog y se publique un news al respecto de estos avances. Una vez una periodista científica me dice: ¿y usted me podría decir cuáles son los artículos más citados de la universidad para hacer un news? Mire, señorita, usted quiere comprar huevos calados, o sea, quiere que yo le dé aquello que ya goza de alta reputación para generar efecto Mateo, de aquello que ya tiene alta reputación. Ahora sí que le vamos a dar visibilidad, o le vamos a dar visibilidad a trabajos interesantes de profesores competentes en temas de interés social para que, producto de la visibilidad, generemos impacto. Por lo tanto, todo esto debe funcionar por anticipación, no esperar que el artículo sea altamente citado, el libro altamente citado, porque ese día que ya tiene repercusión y tiene reputación, ese día lo voy a hacer visible. También, pero ya llegamos tarde. El conocimiento se pone obsoleto. Subir los contenidos al repositorio institucional. Fíjense que en la universidad solo hay 1000 artículos científicos subidos y la producción de la universidad es bastante más grande que esa. Subir mis artículos a repositorios temáticos, a listas de discusión, a tener un post en blogs personales o de algún personaje conspicuo, que mi trabajo sea citado en Wikipedia. Y por lo tanto seré yo mismo el que tengo que entrar a Wikipedia para encontrar dónde mi trabajo podría ser citado. Asegurarse que cuando el artículo es cargado en WOS, en Scopus, en PubMed, la afiliación institucional esté correcta, mi nombre esté correcto, de forma tal de que la producción se cargue a nivel institución, a nivel personal correctamente. Actualizar constantemente la página web del grupo o del instituto de forma de ir reflejando que es un instituto activo, vivo, con nueva producción. Si Google Scholar no reconoce mi producción, automáticamente subir la mano. Si soy interesado en la plataforma Job, subirla, es para gente joven. A mí yo soy demasiado viejo para eso. O subirla a YouTube. Asegurarse que en el CVLAC y luego en el Group LAC mi producción esté. Uno deberá tener como un protocolo. ¿Qué voy a hacer para darle visibilidad al último artículo que publiqué? Y deberá hacer este ejercicio y preguntarse: ¿tengo un tweet? ¿Tengo una cuenta de tweet? ¿Voy a tuitear mis artículos? ¿Voy a colocar una imagen para que ese tweet sea más efectivo? Voy a revisar este libro sobre tweet que tiene, por cierto, una redacción bien interesante. Si yo quiero tener un overview, puedo leer solo el overview y no entrar en los detalles. Y luego, si quiero entrar en un detalle, tiene una redacción periodística, o sea, va de lo importante
a lo menos importante. Voy a tratar de tener unos tweets más efectivos, voy a ampliar mi número de seguidores, o lo voy a ampliar el número de seguidores sí y solo si estoy publicando tweets interesantes. Cada uno tendrá la posibilidad de decidir qué le queda cómodo, qué le queda extraño. Y por lo tanto definir su propio protocolo de qué hacer para visibilizar su producción, para visibilizar su producción en unas audiencias que yo he elegido. Por lo tanto tengo productos y audiencias, y esto, los canales, son simplemente un modo de articularlo. Así que Doctora Tilio, la profesora Ángela María Araque nos pregunta, al publicar en una revista indexada, ¿es posible publicar ese artículo en el repositorio institucional? Sí, por supuesto. Depende del tipo de producción que sea, pero si he publicado en Open Access, en Greenline, puedo efectivamente publicar el artículo en mi repositorio. La forma de saber cuáles son las posibilidades que tengo respecto a mi propio artículo es que puedo meterme al sitio web de Sherpa Romeo y verificar cuál es la licencia de la revista. También puedo ver la licencia a la cual la revista colocó en el mismo artículo, si usa una licencia Creative Commons. Si el tema les parece complejo, consulten en Biblioteca de la Universidad, que con toda certeza tienen la experiencia necesaria para saber si lo que puedo subir es un post-print, o sea, aquella versión que apareció publicado en la revista, o puedo subir un preprint, que es la versión, la última prueba antes de maquetear en el formato de la revista, y por lo tanto igual eso puede conducir luego a la versión publicada del artículo mediante Crossmark. La inmensa mayoría de las revistas hoy lo permiten, y de acuerdo al Plan S de la Unión Europea, todas debieran poder hacerlo a fines de este año. Por lo tanto, existen políticas públicas internacionales sobre esta materia, y la legislación está cambiando en forma muy dinámica. Doctora Tilo, por acá tengo yo una pregunta, pero es de más personal. En términos de impacto y visibilidad, ¿qué tan bueno o tan malo es que una publicación tenga muy pocos o muchos autores? Uno ve, por ejemplo, que hay revistas que tienen publicaciones que tienen autor, otros 20, otros 30. Entonces, muy buena pregunta. A mayor número de autores, principalmente en colaboración internacional, con toda la probabilidad indica de que el artículo sea más citado. Esto es consistente en todas las áreas de conocimiento. Por lo tanto, no se pongan nerviosos por el número de autores. Solo asegúrense que todos efectivamente trabajaron. Los dos artículos que prueban en el proyecto Atlas que el bosón de Higgs sí existe, tienen 3.050 autores, y cada uno de los dos artículos tiene 2.700 palabras, y solo le dieron el premio Nobel a los 3 primeros. Todos los demás pueden decirlo de varias formas. Estuve a 12 autores de tener el premio Nobel, o me robaron el premio Nobel, pero por alguna razón se lo dieron a los 3 primeros y no a los 3.050. Pero en muchos campos del conocimiento esto sucede. En los estudios multicéntricos en medicina, los números de autores son muy copiosos. En ciencias sociales, más de 5 autores es raro, y los editores pedirán explicaciones cuál es el grado de contribución de cada autor. Pero si está clara la contribución de cada uno de ellos, no hay problema para justificar un número mayor de autores, y los editores están abiertos a eso. Es una buena práctica. Gracias, doctora Tilio. La profesora Laura Cifuentes nos pregunta, ¿qué tal recomendable es subir el PDF al repositorio, o es mejor subir solo el resumen para que quede registrado cuando se baja el artículo de la revista? Existen decisiones que los responsables de los repositorios toman. En algunos casos esa decisión es que el repositorio quedan solo los metadatos,
y se enlaza a la fuente en que el artículo estaba publicado. Y ese caso es particularmente útil en aquellos artículos que por la licencia yo no puedo subir al repositorio. Por lo tanto, subo al repositorio todos los metadatos y enlazo a la plataforma editorial que corresponde. En todos los demás casos es altamente recomendable que el PDF quede en el repositorio, porque una de las funciones del repositorio es preservar. Por lo tanto, imagínense que la revista desaparece del mapa en el mundo, queda en el repositorio una copia de aquello que he publicado. A mí mismo me acaba de pasar esta semana. Mi primer trabajo fue un trabajo que hice para la CEPAL en Chile. Era muy joven, había recién terminado la universidad en el año 89. Y he encontrado ese documento que por muchos años conservé una única copia impresa que estaba digital en el repositorio. O sea, el repositorio permitió preservar un documento que tuvo una producción limitada, una distribución en el tiempo muy efímera, y que finalmente el repositorio lo que permitió es tener una copia digital a perpetuidad. Lo cuento como una anécdota curiosa que de alguna forma grafica esta condición, esta función establecida en el repositorio institucional, que es la de preservación. Por eso el PDF sería la forma de generar ese nivel de preservación. Muchas gracias, doctor Atilio. Bueno, esta era la última pregunta. Le doy muchas gracias por su intervención, y también agradecemos a todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria por acompañarnos en estos espacios tan importantes que la institución está brindando. Les cuento que este webinar estará divulgado por los diferentes medios de la universidad, y muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, Liliana, y a todos ustedes. Un gusto haberlos saludado. Gracias. Igualmente, doctor Atilio, hasta luego a todos. Adiós.